Bueno, el aporte del movimiento estudiantil a los diálogos de paz y a las posibilidades de allanar el camino hacia una solución política democrática del conflicto colombiano es el de vincularse a este torrente de fuerzas y de sectores que hoy se están pronunciando por la paz. El movimiento estudiantil tiene un lugar en el Frente Amplio por la paz, por la democracia y la soberanía. Los cambios en el país van a depender justamente del nivel de la organización y de la presión popular. Y en eso la historia del movimiento estudiantil, sus experiencias recientes como las movilizaciones en defensa de la universidad pública son garantía de que pueden contribuir a presionar al gobierno nacional para que entienda que la paz es con democracia y con justicia social. El camino es la unidad. Lo dije en mi planteamiento ante la plenaria del Congreso de la FEO. El gran desafío histórico, no solo de los estudiantes universitarios, sino del pueblo colombiano, es la unidad. Hoy cobra vigencia aquella frase lapidaria del comandante Ernesto Che Guevara: la unidad es la táctica y la estrategia de la victoria. Sin unidad no vamos a lograr los objetivos. El esfuerzo que hoy hacen las guerrillas colombianas para construir un camino hacia la paz es muy altruista, es generoso, porque las guerrillas después de tantos años están dispuestas con voluntad política a concertar por la vía del diálogo un acuerdo político de paz estable y duradera. Pero eso es insuficiente si nosotros, desde nuestro propio espacio, no forjamos un movimiento alternativo que pueda concluir ese esfuerzo con la segunda emancipación, con la posibilidad de cambios y de transformaciones revolucionarias, políticas y democráticas. ¿Qué sentido tiene la paz que firman las guerrillas? Que es muy importante que eso ocurra, si no está acompañada de un movimiento que le dispute el poder a esta clase oligárquica que siempre lo ha mantenido y lo ha ejercido mediante la violencia para mantener esta situación de injusticia. Claro que ha habido cambios. El más importante es en la composición social. Es un país, el nuestro es un país que se ha urbanizado en buena medida, aunque sigue siendo el campo, el sector agrario, muy importante en la movilización popular y en el aspecto económico, en el peso que tiene en el Producto Interno Bruto. Pero en el caso urbano, en el campo de ciudad, las clases se han diversificado. Hoy día no podemos hablar de un proletariado estrictamente en el sentido ligado pues, a la clase obrera única y exclusivamente. Hay todo un mundo del trabajo, como dicen hoy, es un concepto que no me gusta mucho, pero es la expresión de moda en el que concurren varios sectores sociales que están convocados a jugar un papel importante en los cambios sociales, no solamente el obrero que produce la riqueza nacional, sino también el intelectual, el artista, el estudiante, los hombres y las mujeres del pueblo que tienen un papel en el escenario político y social, hoy están convocados a ser sujetos de los cambios y de todas las transformaciones del país. Entendiendo los cambios que se han dado y el papel que deben jugar cada uno en su propio escenario, pero entendiendo que la perspectiva de poder, es decir, hoy vuelve a cobrar vigencia el debate de reforma o revolución. No podemos quedarnos simplemente en el aspecto de la reforma. En el aspecto, por ejemplo, en el movimiento estudiantil no tendría sentido limitarnos única y exclusivamente a la reforma educativa si eso no está asociado a los temas de cambio, de transformación, de emancipación, como se están planteando hoy en el Congreso de la FEO. O sea que la relación estrecha, dialéctica que hay entre la reforma, la revolución, entre la reforma y los cambios de fondo es fundamental para la vida del país. Bueno, y para pedirle muy encarecidamente, su merced, ¿qué invitación le podría hacer a los estudiantes de la federación? ¿O qué mensaje les podría dejar? Yo les hago un mensaje, primero para desearles muchos éxitos en la realización del Congreso de la Federación. Yo creo que hay muy buena representación, hay participación regional y eso le da fuerza, le da contundencia a las decisiones que aquí se toman.
pero pienso que más allá de esa representación hay que ir al contenido, que tiene hoy 2 o 3 enormes desafíos. El propio, que es la reforma educativa, es la defensa de lo público en el sector universitario, porque eso está amenazado por esta onda neoliberal. Eso no lo abandonó el gobierno del presidente Santos y hacia allá va, y eso tiene que tener una tenaz resistencia del estudiantado, como fue la experiencia de la MAN en el pasado. Entonces es una experiencia que hay que reconstruir, que hay que mantener. En segundo lugar, el tema de la paz. Hoy todo el proceso político colombiano está marcado por la salida política democrática del conflicto. El esfuerzo de La Habana, los diálogos que se avecinan seguramente con el Ejército de Liberación Nacional. Allí el movimiento universitario tiene que ayudar y tiene que hacer parte de la defensa de esos diálogos para que los enemigos de la paz, de la democracia, la extrema derecha, no lo revienten, no hagan una nueva frustración de estos procesos de diálogo. Y la tercera y más importante, la unidad, el desafío de la unidad. La FEU tiene que entender que el camino es la unidad, sumar fuerzas, y como todo el resto del mundo, no solo la FEU, todo el resto del mundo estudiantil. Yo decía, por ejemplo, 2 pilares de la unidad tienen que ser la FEU y la CEU, que están hermanadas por luchas de mucho tiempo y que han acumulado experiencias, y esas experiencias tienen que estar en función de la unidad, de construir con vitalidad la experiencia de la MANE, pero avanzar mucho más allá, hacia la conformación de una central universitaria única de los estudiantes, que aglutine a todos los estudiantes colombianos, porque de la unidad es que sale la fuerza para defender la educación pública, para los cambios y las transformaciones en la sociedad colombiana. Eso es